Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bendiciones, les mando un abrazo fuerte. Gracias por estar conectándose, gracias a Dios por su vida. Hoy vamos a ver la tercera parte de la serie, los 7 Yo Soy de Jesús, que revelan su identidad, su naturaleza y su misión. Vamos a pasar una hora platicando acerca de la importancia de la identidad, la naturaleza de Cristo. Hemos aprendido que Jesús nos va a revelar su naturaleza a través de estas 7 aseveraciones que ha hecho en el Evangelio de Juan. Juan es la persona que conoció de una manera más íntima y más profunda a Jesús. En el Evangelio de Juan, en las 3 cartas de Juan y en el libro de Apocalipsis, Juan va a revelarnos una visión muy particular de Jesús. Yo creo que Juan, el discípulo amado, estuvo cerca del corazón de Jesús y él puede darnos una gran visión acerca de la persona de Cristo. Quiero leer para ustedes lo que dice los primeros versículos del Evangelio, de la primera carta de Juan, que nos da una idea acerca de lo que les estoy platicando. Mire lo que dice, mire lo que escribe Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea, no les estamos dando un rollo, una ideología, una filosofía. No les estamos diciendo cómo nos imaginamos que son las cosas. Nosotros estuvimos allá. Nosotros lo vimos, lo sentimos, lo tocaron nuestras manos, lo vieron nuestros ojos. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Como de primera mano, un testigo ocular, presencial de la vida de Cristo Jesús, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sabemos que Jesús tuvo diferentes círculos en los cuales desarrolló su ministerio. Había un grupo de 500 personas que seguían a Jesús. Luego había un grupo de 70 personas que eran como que el liderazgo de ese ministerio. Luego sabemos que había un grupo de 12 discípulos muy apegados de Jesús. Dentro de los 12 había un grupo de 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Eran 3 discípulos muy apegados a Jesús. Pero de esos 3 había uno que era el discípulo amado. Y Juan va a revelarnos en su evangelio cosas que los demás no nos van a revelar. Juan va a revelarnos a Jesús, su identidad, su naturaleza, su esencia, más allá de su misión, que es importante obviamente, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Esa es la misión de Jesús, mas no es la identidad de Jesús. En términos ministeriales, yo soy el pastor de la iglesia Fuente de Vida, pero ese no es mi identidad, esa no es mi esencia, ese es mi título. Eso define mi actividad, eso define mi ministerio, mi proceder, mi conducta va a definir eso. Pero la persona que realmente soy, Carlos Cruz, la persona que soy en esencia, pues mi esposa la conoce bien, mis hijos los conocen bien, me conocen bien, y las personas que están cerca de mí pueden conocerme mejor. Y a lo mejor, tengo amigos que no me dicen pastor, que me dicen Carlos, porque ellos me conocen a profundidad. Entonces nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que son los títulos de Jesús y la esencia, la naturaleza, la persona de Cristo Jesús. Entonces Juan va a revelarnos la identidad de Jesús. Yo le llamo la identidad profunda de Jesús.
porque hay una identidad ministerial, hay títulos. Una cosa es un título: León de la tribu de Judá, Melquisedec, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, Emanuel. Son títulos de Jesús que van a definir su misión, su actividad. Pero hay una esencia, hay una naturaleza, hay una persona que también tenemos que descubrir. Eso es lo que más nos enseña el apóstol Juan. O sea que el apóstol Juan rompe la barrera del título ministerial y penetra hasta llegar al corazón de Jesús. Nosotros tenemos que conocer a Jesús desde esa óptica. Por eso bendigo a Dios por la vida, el legado que nos dejó el apóstol Juan en su evangelio, en las 3 cartas y en el libro de Apocalipsis, que van a revelarnos mucho de la persona de Jesús. Juan vincula a Jesús. Juan nos revela la naturaleza divina de Jesús. Muchos judíos mesiánicos hoy en día creen en Cristo como Mesías, pero no creen que Él sea Dios. Esta es la diferencia. Juan no solamente nos va a revelar que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Él va a revelarnos su identidad, su naturaleza. Él va a revelar su esencia divina, la esencia divina de Jesús. Y Juan vincula a Jesús con el gran yo soy del Antiguo Testamento. Aquel que se le apareció en la zarza ardiente a Moisés, que cuando Moisés le dijo, bueno, allí en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le dijo, bueno, ¿y cómo le digo a la gente que te llamas? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me envió. Y Juan vincula a Cristo con Jehová. Ya les he explicado cómo salió el nombre de Jehová, ¿verdad? En los capítulos anteriores lo vimos. Y si usted no lo vio, pues vea el capítulo 1, ahí es donde lo explico de manera detallada. Pero Jesús en varias ocasiones en el Evangelio de Juan hace esta declaración, yo soy. Cuando está con la mujer samaritana le dice, oye, pues algún día el Cristo nos los va a revelar. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Cuando están en la barca y Él viene caminando sobre las aguas, los discípulos se amedrentan, Jesús le dice, no teman, yo soy. Cuando está con los judíos discutiendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando los alguaciles van a prender a Jesús, eres tú. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, eres tú, yo soy. Y con estas palabras Jesús revela su identidad secreta. También cuando estaba con el sumo sacerdote le dice, te conjuro en nombre del Dios Altísimo que nos digas quién eres. Y él dice, yo soy. Y entonces él rasga sus vestiduras porque Jesús manifestó su naturaleza, su esencia. Y hay 7 aseveraciones impresionantes que hace Jesús y el apóstol Juan las registra en su evangelio. En el evangelio de Juan no sale en los otros evangelios, solo sale en el evangelio de Juan. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, yo soy la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10 también, yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14, y yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15. Jesús va a revelarnos en estas 7 aseveraciones, 7 grandes aseveraciones que nadie nunca en la historia se ha atrevido a decir, a dar estas aseveraciones. Yo le comentaba una de 2, o Jesús es el más grande impostor y mentiroso de la historia, o realmente Él es quien dijo ser. Usted tiene que tomar su decisión. Usted tiene que decidir para sí mismo cómo va a ver a Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Un personaje religioso? ¿Un personaje histórico? ¿O realmente Jesús es quien dijo ser? Cuando Jesús emplea la palabra yo soy, está hablando de su naturaleza divina. Yo soy el que soy, le dijo Jehová a Moisés en la zarza ardiendo.
Y aprendimos en las clases pasadas que eso significa, es una expresión hebrea muy difícil de traducir, pero que significa en esencia, yo soy el autoexistente, es decir, Dios no necesita nada para subsistir. Usted y yo necesitamos oxígeno, necesitamos agua, necesitamos la naturaleza, alimento, fuerzas gravitacionales, necesitamos 1.000.000 de cosas para existir. Dios no. Dios no necesita nada para existir, Él es el autoexistente. Pero aún así, la definición queda corta porque la existencia es un concepto que se emplea solamente a lo creado. Así que en términos estrictos, no es correcto decir que Dios existe, porque la existencia es un concepto que se emplea para todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, en la creación. Por ejemplo, este plumón existe porque ocupa un lugar en el espacio. Pero Dios no debemos decir que Él existe, aunque claro que para que la gente lo entienda lo podemos manejar así. Pero en realidad nosotros debemos decir que Dios es. Dios es. Cuando yo era niño, Dios es. Antes que yo naciera, Dios es. En el futuro, Dios es. Él es. Yo soy. O sea que Él está por encima del tiempo presente, pasado y futuro. Él está por encima. Ahora imagínese la deidad, la deidad divina de Cristo. Imagínese una persona haciendo tales aseveraciones. Yo creo que fue un verdadero shock aún para los discípulos. Los discípulos les costaba trabajo asimilar esto, porque Jesús estaba diciendo cosas tan grandes. Él estaba haciendo afirmaciones tan grandes que ellos muchas veces se habrán rascado la cabeza y habrán dicho, chispas, ¿no será que estamos equivocándonos al seguir a Cristo? Porque era grande lo que él estaba diciendo. Y sabemos que solamente una persona, hay muchos locos hoy en día que pueden decir yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? Pero no lo pueden sostener. Nombraron a Hugo Chávez el comandante supremo, el comandante eterno de Venezuela, ¿verdad? Pero él no puede gobernar, él no puede sostener. Él es un hombre que murió de cáncer, una enfermedad lo derribó. Entonces, no podemos hacer una aseveración que no tengamos la capacidad de sostener. Yo le puedo decir muchas cosas. Pero si yo no tengo la capacidad de sostener lo que digo, entonces soy un charlatán. Jesús mantuvo y sostuvo cada palabra que dijo. Él resucitó de los muertos. Él está sentado a la derecha del Padre. Él es el gran yo soy, el alfa y el omega, se reveló a Juan en el libro de Apocalipsis. No como un bebé indefenso, dice la Biblia, con gran autoridad. Ojos como de llama de fuego, su voz como el estruendo de muchas aguas, sus pies como de bronce bruñido, un cinto de oro, su rostro como el sol. Es tremendo lo que podemos ver en Jesús. Así que hoy vamos a analizar Juan capítulo 6. Vamos a analizar que Jesús es el pan de vida. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta noche y que sea Él el que nos enseñe. Padre, pedimos tu guianza, tu fortaleza. Ponemos en tus manos esta palabra y gracias porque tú nos estás enseñando, Padre. Queremos entenderte, queremos conocerte de una manera profunda. Y gracias porque podemos hacerlo a través de estas 7 grandes aseveraciones que hiciste cuando estuviste en la tierra. Úsame, Espíritu Santo, guíame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Para qué nos va a servir, pastor, que sepamos esto de Jesús? Para que podamos tener una comunión más íntima, más profunda. Nosotros vamos a pasarnos
la eternidad conociendo a Dios. La Biblia dice que en Cristo están escondidos los grandes tesoros del conocimiento. Y nosotros, cuando se nos revela un aspecto de la persona de Cristo, podemos conocerle de una manera más profunda y nuestra relación personal con Él mejora. Nuestra fe se acrecienta. Estamos más cerca, estamos más confiados. Acuérdese cuando llegó a los pies de Jesús. ¿Cuál era su concepto de Jesús cuando llegó por primera vez a la iglesia? Al principio para usted la iglesia le pareció algo lindo nada más, algo bonito que sería bueno pues venir de vez en cuando, pero conforme pasó el tiempo, el Espíritu Santo le fue revelando más y más y más acerca de Cristo. Y hoy seguimos a Cristo, estamos caminando con Jesús. Los estudios de este tipo van a profundizar nuestro conocimiento de Jesús y vamos a poder caminar de una manera más profunda con Él. Así que vamos a aprender hoy la primera gran aseveración de Jesús en Juan capítulo 6. Yo le voy a invitar a que vaya en su Biblia a Juan capítulo 6. Vamos a hacer una observación en Juan capítulo 6, porque Jesús habla de que Él es el pan de vida. Él lo dice en el versículo 35. Pero en el capítulo 4 vamos a notar un detalle muy importante. En el versículo 4, dice al inicio del capítulo 6 que Jesús estaba al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Cuál es el contexto en que Jesús da esta palabra? Estaba cerca la Pascua. La Pascua era la festividad más importante de los judíos. La fiesta de los panes sin levadura. En la Pascua se come el pan sin levadura. Entonces, esto es relevante porque Jesús hace esta declaración en el contexto de la cercanía de la fiesta anual de la Pascua. Faltaba un par de días aproximadamente de la fiesta de la Pascua. Entonces, en el capítulo 6, del verso 1 al verso 14, vemos que Jesús multiplica los panes. Otro punto significativo, porque la multitud estaba ya, multiplican los panes, los peces. Luego, en el verso 15 al verso 21, Jesús camina sobre el mar. Jesús camina sobre el mar, los discípulos tienen miedo, verso 20, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Luego tenemos un tercer pasaje en el versículo 22, cuando Jesús, para que entendamos el contexto, Jesús tiene una mega concentración de gente, multitudes y multitudes y multitudes de personas. En el capítulo 6, Jesús multiplica los panes y los peces. Todos comen. Imagínese un congreso de 10,000 personas y que usted dé las pizzas y las hamburguesas y aún así sobró. Ese era el nivel que tenía Jesús cuando hacía sus eventos. Una cosa tremenda. La gente quiere convertir a Jesús en rey, pero Jesús no vino para tener un reinado terrenal. Así que Jesús se aparta porque él sabía que algunos espectadores, algunos seguidores con tendencias políticas querían tomarlo para levantarlo como un rey. Entonces él se aparta, se va al monte y luego él cruza al otro lado del mar, de la orilla. Aquí es cuando camina sobre el mar.
Y cuando él llega al otro lado, la gente que estaba en el día anterior, que fueron alimentados con panes y con peces, cruzan a la otra orilla, al otro lado del mar, y alcanzan a Jesús y buscan a Jesús. Y entonces, en este diálogo, en este contexto, se desarrolla todo el diálogo de Jesús con ellos, que es el que vamos a analizar. Pero antes de leerlo, yo quiero que tengamos otra cosa en cuenta. Muy importante tener en cuenta que Jesús siempre habla en un plano espiritual y la gente normalmente habla en un plano natural, material, físico. No podemos entender a Jesús muchas veces porque nosotros no estamos en el plano espiritual. En el diálogo entre Jesús y la samaritana en Juan capítulo 4, Jesús está hablando de agua, agua viva. La samaritana está aquí en el plano natural y Jesús está hablando del Espíritu Santo. La samaritana dice, bueno, ¿dónde me vas a dar el agua viva si no tienes ni una cubeta para sacarla? Y Jesús le dice, mira, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que el agua que yo te daré, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para la vida eterna. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Pero la mujer samaritana está atorada en el ámbito espiritual. Si nosotros queremos entender a Cristo, tenemos que subir y tenemos que dejar que el Espíritu nos conecte con la enseñanza que Cristo nos está dando. Lo mismo pasa con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, bueno, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi mamá? Jesús dice, no estoy diciendo que vas a nacer físicamente. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo espiritual. Lo mismo sucede acá. Jesús dice, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Quiere que hagamos canibalismo? No estoy hablando de lo físico. Jesús está hablando en un ámbito espiritual y nosotros siempre estamos en el ámbito físico. Por eso los discípulos, cuando termina de Jesús de decir estas cosas, dicen, dura es esta palabra. ¿Quién podrá entenderla? Dura es esta palabra. Esto quiero leerlo de una vez para ustedes. En el verso 62, en el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Yo no les estoy hablando en un plano físico, yo les estoy hablando de lo espiritual. Entonces, hay que entender esto, hay que entender que cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que irnos a lo espiritual, dejar que el Espíritu Santo nos revele la realidad espiritual. Ahora, otro acotamiento, otro apunte, la ley del Antiguo Testamento. ¿Cómo la estamos leyendo? La ley del Antiguo Testamento se basaba en figuras, en sombras, en tipologías, en prototipos de cosas espirituales. Entonces, muchos cristianos hoy no leen el Antiguo Testamento. No, eso ya no está vigente. Los sacrificios, el templo, los sacerdotes. Pero espéreme tantito. Tiene que aprender a leer la ley. Porque toda la ley habla de sombras de cosas espirituales. Tenemos que aprender a leer la ley, el Antiguo Testamento, con los ojos del Espíritu Santo, con las gafas del Espíritu Santo, para que entendamos el Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos el Antiguo Testamento, vamos a comprender mejor el Nuevo Pacto, porque todas las cosas del Antiguo Testamento eran figura de las cosas y las realidades espirituales. Lo platicamos cada vez que yo hago los bautizos. Hablamos de la circuncisión. El bautizo es la circuncisión
espiritual del antiguo pacto. Hablamos del cruce del Mar Rojo, hablamos del templo, hablamos de las ofrendas, hablamos de las cosas que eran físicas en el Antiguo Testamento, pero nosotros no las vamos a ver como algo físico, sino que lo vamos a ver como algo espiritual. Estaba la prohibición de comer cerdo en el Antiguo Testamento. Entonces yo puedo hacer lo que equivocadamente muchos creyentes hacen hoy, de ser literal, y entonces decir, bueno, pues no hay que comer cerdo, lo cual es bueno, no es malo, pero no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es decirnos, te estoy dando una enseñanza espiritual a través de algo visible, físico. Entonces, el objetivo de Dios no era la prohibición de comer cerdo en sí misma, sino que nosotros ya no caminemos en el viejo hombre, el cual es como una naturaleza de cerdo. Ese es el objetivo. El Shabbat no era necesariamente, en el Antiguo Testamento era un día de 24 horas, pero para nosotros ya es una forma de vivir. Es un estado espiritual al que entramos cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos en Cristo, cuando andamos en el Espíritu. Y así un montonal de cosas que están en el Antiguo Testamento que no las debemos tomar literales, sino que tenemos que encontrar la aplicación espiritual. Por eso cuando usted lea el Antiguo Testamento, usted pídale al Espíritu Santo, ábreme las Escrituras, para que yo pueda entender las historias de Abraham, las historias de Jacob, las historias de Noé, las historias de Josué, las historias de David. Todas las historias del Antiguo Testamento encierran realidades espirituales que tenemos que descubrir. Si no lo hacemos, estamos igual que la samaritana, estamos igual que Nicodemo y estamos igual que los judíos en el plano natural, cuando la palabra nos está hablando del plano espiritual. Es hermoso, es hermosísimo el Antiguo Testamento. Levítico, que al principio me parecía un libro tan aburrido, tan lleno de tantas regulaciones, ahora lo leo y me deleito, porque habla de cosas muy espirituales, pero el Espíritu Santo nos va a guiar en eso. Poco a poco, pero vamos a ir avanzando. Muy bien, entonces los judíos le dicen a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Te estábamos buscando, ¿dónde estabas? Tú eres nuestro líder, queremos hacerte nuestro candidato, ¿no? Ahí estaban. Entonces Jesús les dice, ustedes no me están buscando porque me amen. Esto es fuerte, esta palabra. Ustedes me están buscando porque yo les di de comer. Esto es fuerte. Esto lo dice el versículo, estamos en el capítulo 6 de Juan, el versículo 26, dice, ustedes no me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? ¿Por qué estamos buscando a Jesús? ¿Para que nos solucione el problemita? ¿Para que nos bendiga? Mucha gente está en la iglesia y no aman a Cristo porque simplemente el cristianismo es una buena filosofía para vivir. El cristianismo va a traer cosas buenas a la vida de una persona, pero seguimos siendo el centro, seguimos siendo nosotros el objetivo. Entonces uno en la superación personal, ¿qué es lo que hace uno, verdad? En la superación personal uno quiere autosuperarse. Lee libros, va a congresos, hace cosas porque el objetivo es mi superación. Y cuando uno va a la iglesia es lo mismo, solo que ahora cristiano, espiritual. Tenemos que aprender que no es suficiente seguir a Jesús así. Porque si seguimos a Jesús por conveniencia, ¿qué va a pasar cuando tengamos una prueba? ¿Qué va a pasar cuando tengamos una desilusión?
¿Qué va a pasar cuando tengamos que sufrir una penalidad por seguir a Cristo? ¿Sabe qué va a pasar? Lo mismo que pasó acá. Dejaron de seguirle. Ustedes me están siguiendo porque yo les di de comer. A lo mejor usted llegó a la iglesia por un problema matrimonial. Y a lo mejor ese fue el anzuelo que le trajo a Cristo por un problema económico. Pero ¿qué pasó cuando ese problema se solucionó? Si usted siguió a Cristo, pues le felicito. Y si no, pues se reveló cuál era su motivación. Solo quería usted beneficiarse de Cristo, pero no estaba interesado en Cristo. Cristo trae muchas bendiciones a todas las personas. Sabemos que hay gente en el mundo que no busca a Cristo, mas mandan sus diezmos a las iglesias. ¿Por qué? No les interesa Jesús, pero saben que hay un fruto, hay una siembra y hay una cosecha. Entonces ellos mandan sus diezmos a las iglesias. ¿Qué pasa si un pecador, el peor pecador del mundo, tira semillas de calabaza a la tierra? Pues van a salir una mata de calabaza. No importa quién siembre, la naturaleza va a hacer lo propio, va a hacer lo suyo. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Entonces nosotros no sigamos a Jesús por lo que Él nos puede dar. Sepa que Dios le va a dar muchas cosas. Pero ¿qué va a pasar cuando no le dé algo que usted pide? ¿Qué va a pasar cuando en su vida cristiana haya problemas? ¿Qué va a pasar, gloria a Dios, cuando hay cosas alegres, cuando hay victoria? Pero ¿qué va a pasar cuando las cosas no estén bien en la iglesia? Cuando hablen mal de usted, cuando tenga conflictos con algún líder o con el pastor. ¿Qué va a pasar cuando no tenga abundancia económica? ¿Qué va a pasar? Si usted sigue a Jesús solo por lo que Él le va a dar, usted va a hacer lo mismo que hicieron ellos, se van a retirar. Nosotros tenemos que seguir a Jesús como este estudio lo está enseñando, por quién es Jesús. Por eso Jesús le dijo a los discípulos al final, bueno, ¿ustedes se quieren ir? ¿También se quieren ir ustedes? ¿Y qué es lo que dijo Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Es difícil lo que estamos viviendo, Jesús? ¿Es difícil entender lo que tú estás diciendo? ¿No tiene sentido para nosotros? ¿Estás golpeando nuestra teología? ¿Estás destruyendo nuestras doctrinas tradicionales? Pero ¿a quién vamos a seguir sino a ti? ¿Qué es esto? Discípulos genuinos de Jesús. Cuando las cosas no marchen bien en la iglesia y usted permanezca, eso va a definirle como un discípulo genuino de Jesús. Esperemos que siempre las cosas marchen bien, pero si en alguna razón usted está incómodo, usted fue lastimado, usted tiene un conflicto, va a ser una prueba para usted. Entonces, ellos estaban siguiendo a Jesús por conveniencia. Luego les dice el 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a éste señaló Dios el Padre. Ahora ellos le preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué obra debemos hacer? Ese es el versículo 28. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntan a Jesús qué obra debemos hacer? Le están diciendo a Jesús, danos la fórmula mágica del éxito. Danos la pócima mágica que va a solucionar nuestros problemas. Religiosamente ellos estaban acostumbrados a hacer algo por Dios y no sabían confiar en Dios. ¿Cuál es la obra? Y ellos esperaban que Jesús les diga, no, váyanse de rodillas de aquí a la iglesia para que sean salvos. O hagan ayunos de 50 días, o latiguense las espaldas. Eso estaban esperando ellos. Y Jesús les dice, no se trata de hacer obras. Lo dice el verso
29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Les parece algo difícil? Ciertamente ir de rodillas a la iglesia es mucho más difícil que creer en Jesús. Ayunar 50 días es más difícil, flagelarse es más difícil. No es difícil lo que está pidiendo Jesús, que creamos en Él. Ahora vamos a entender que en este pasaje, comer y creer, Jesús lo usa como dos palabras sinónimas. Comer la carne del Hijo del Hombre, comer el pan de vida, es lo mismo que creer. ¿Cómo? Creyendo. Entonces, ellos le piden una señal y le dicen, bueno, nuestros padres comieron el maná. Y el verso 35, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Venir lo está relacionando con comer y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer. Comer es creer en este contexto. O sea que Jesús va a definirse aquí como, número uno, como el pan de la Pascua. Y número dos, como el maná. El maná se comía cada cuándo? ¿Diario? El pan de la Pascua se comía cada cuándo? Anualmente. Entonces, partiendo de estas dos verdades, que Jesús es el pan sin levadura de la Pascua y Jesús es el maná que descendió del cielo, entendemos que cómo nosotros vamos a comer el pan. ¿Cómo vamos a comer el pan nosotros? Número uno, creyendo en Cristo Jesús, recibiendo a Jesús. Eso ya lo hizo usted. Yo ya lo hice en 1995. ¿Cómo comemos? Inciso A, recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Inciso A. ¿Cómo comemos? Inciso B, con la palabra de Dios, el maná diario, permaneciendo diariamente, comemos el pan de vida, comemos el maná. Es la unción diaria, la palabra diaria. ¿Cómo comemos el pan de vida? Inciso A, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo comemos el pan de vida? Inciso B, leyendo diariamente la palabra de Dios. ¿Y cómo comemos el pan de vida? Inciso C, en la Santa Cena. Las tres visiones del pan de vida, Jesús nos las da en este pasaje. Número uno, Jesús es el pan sin levadura. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 5, 7. Vamos a ver lo que dice este pasaje. 1 Corintios 5, 7. Desde el versículo 6 voy a leer. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. 1 Corintios 5, 6. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ojo aquí, jactancia, orgullo, soberbia, altivez. Yo soy esto, yo soy el pastor, a mí nadie me dice nada, yo soy el líder, a mí me tienes que respetar, bájale 2 rayitas a tu intensidad conmigo. Jactancia, presunción, orgullo, soberbia. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es la fermentación del pan. Un pan sin levadura sale del horno como una tortilla, una suerte de tortilla gruesa.
un pan con levadura dentro del horno se infla. La levadura es entonces el orgullo del hombre, la jactancia, la soberbia. Entonces, no soy honesto, no soy sincero, no soy genuino. Guardo las apariencias, me muestro fuerte ante los hombres, pongo mis títulos en la pared, pongo mi título por encima, por adelante de mí, y entonces empiezo a vivir una mentira. ¿Por qué? Porque estoy lleno de levadura. Estoy lleno de levadura. Cristo es el pan sin levadura. ¿Qué significa? Cristo era un hombre genuino, honesto, transparente, una persona desprovisto de soberbia, de orgullo, de arrogancia, una persona tan jovial, tan amigable que los niños, hermano, los niños corrían a abrazarlo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Los niños de la iglesia corren a abrazarle? Eso es una señal, porque el niño sabe quién es como él. Si nosotros somos genuinos, transparentes, panes sin levadura, los niños van a correr a abrazarnos como lo hicieron con Jesús. Entonces, Jesús es un pan sin levadura. Nosotros somos llamados a ser panes sin levadura. Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Saque toda levadura en usted para que usted sea nueva masa. Sin levadura. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí se da cuenta de lo que yo le decía del Antiguo Testamento. Cómo Pablo, la visión espiritual, cómo Pablo abre las escrituras y dice, no era solamente panes sin levadura, algo religioso necesariamente, hay una verdad implícita, hay una revelación espiritual detrás de cada aspecto de la ley judaica, de la ley levítica, del sacerdocio, del antiguo pacto. Entonces el apóstol Pablo descifra perfectamente lo que es un pan sin levadura. Somos llamados a ser panes sin levadura, como Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de la Pascua. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. Cristo es el pan sin levadura. En el plato de la Pascua estaban los panes sin levadura que representa a Cristo, estaba la carne del Cordero que representa a Cristo, la Santa Cena, y estaban las hierbas amargas que representa a Jesús. Toda la Pascua anunciaba a gritos a Jesús. Así que Jesús es el pan que descendió del cielo. En primer lugar, es el pan sin levadura. Es el pan de la Pascua. Para nosotros, entonces, es el pan de la Santa Cena. Tenemos que participar de la Santa Cena y tenemos que comer el pan, la carne de Cristo. El pan en la Santa Cena, el pan sin levadura en la Santa Cena es la carne de Cristo y el vino o el jugo de uva es la sangre de Cristo. Solamente que nosotros en el ámbito natural estamos con elementos representativos. El pan es una pieza física de pan y el jugo de uva o el vino es un jugo de uva tal cual. No hay
nada mágico en ellos, mas cuando entramos a la ceremonia, cuando hacemos la oración y el Espíritu Santo entramos a la dimensión espiritual, en ese momento el Espíritu Santo conecta los elementos físicos representativos con las realidades espirituales. Entonces el pan tiene un vínculo con el cuerpo de Cristo y la sangre tiene un vínculo, perdón, el vino tiene un vínculo con la sangre de Cristo. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos comiendo en el ámbito natural, estamos comiendo pan y estamos bebiendo del fruto de la vid, más en lo espiritual, estamos comiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Qué es comer el pan de vida? ¿Cómo se come el pan de vida? ¿Cómo se come el pan de vida? Inciso A, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Inciso B, Él es el maná que descendió del cielo, el pan diario de la palabra de Dios. E inciso C, en la Santa Cena. Voy a decirle algo. Nunca, nunca, nunca se pierda una Santa Cena. No hemos organizado una hora, pero voy a ponerme de acuerdo con los líderes para que organicemos una Santa Cena. Pero necesitamos participar continuamente de la Santa Cena, porque ahí participamos del cuerpo de Cristo. Ahora, voy a regresar, ¿cuánto tiempo me queda? Me queda 15 minutos. Voy a regresar a Juan capítulo 6 y vamos a ver el diálogo que tiene Jesús con los judíos. Verso 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos de este pan. Lo mismo que hizo la samaritana. La samaritana dice, ¿dónde está el agua viva? Dámela para que yo no venga Porque ellos están pensando en lo natural. Eso es la gente que llega a la iglesia y dice, quiero que Dios me prospere, quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me consiga mi esposa, me consiga mi esposo, quiero que Dios me haga un ministerio. O sea, ellos creen que Dios viene a solucionarnos nuestras necesidades físicas, temporales. Danos ese pan, dicen ellos. Y muchos en la iglesia hoy están queriendo que Jesús solucione con una varita mágica sus problemas. ¿Por qué quieren un milagro? ¿Por qué quieren una liberación? ¿Por qué quieren que se les derrame toneladas de aceite en sus cabezas? Porque no están dispuestos a obedecer. No están dispuestos a someterse a disciplinas, a procesos correctivos, a procesos formativos. Quieren un milagrito, pero no va a pasar. No va a pasar. Tenemos que aprender a caminar con Jesús cada día. Entonces ellos dicen lo mismo, danos siempre de ese pan. ¿Dónde está ese pan milagroso, Jesús? Dámelo. La samaritana, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Dame esa agua bendita, esa agua milagrosa, dámela, Jesús. Dame la fórmula para que yo tenga dinero, Jesús. Dame la fórmula secreta del éxito, de la prosperidad. Dame a mi pareja, Jesús, dame a mi pareja ya porque tengo afán. Danos ese pan, Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy la respuesta a todas sus necesidades. Yo pensé que me ibas a dar dinero, Jesús. Sí, está bien, es lindo tenerte. Hermanos, Jesús es la solución de las soluciones. Muchos de ustedes llegaron a Cristo buscando una solución a sus problemas. ¿Y qué encontraron? La solución de todas las soluciones del ser humano. Entonces, una persona que está en necesidad, ¿qué necesita? ¿Qué cree que necesita? Tengo necesidades económicas, pastor, préstame dinero. Me dejó mi esposa, pastor, habla con mi esposa. No tengo trabajo, pastor, consíganme trabajo.
Entonces, queremos que se supla la necesidad inmediata. Y si yo le digo a usted, te voy a dar a Cristo, usted va a decir, yo pensé que me ibas a dar un préstamo. Pero Jesús es la solución de todas las soluciones. Nada más que no es una solución, un remiendo casero. Cristo es la fundamentación eterna de su vida para que usted solucione su problema y toda su esfera. Y muchas cosas más. Por eso ellos dicen, danos este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Pensamos que nos ibas a dar un pan mágico, Jesús. Bueno, está bien, es lindo estar contigo, pero queríamos algo más así como que más físico, algo más tangible. Y dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo mismo que le dice a la samaritana con el agua, le dice a los judíos con el pan. Y entonces los judíos empiezan a discutir con él. Dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice este del cielo he descendido? Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús ya no está hablando figuradamente, Jesús ya está hablando explícitamente. Ya no les estoy hablando con figuras, ya no estoy hablando del pan como una figura espiritual, el pan de la Pascua que se aproximaba, el pan sin levadura o el pan, el maná que descendió del cielo. Ya te estoy hablando explícitamente. Pero aún así, para ellos no es suficiente. Porque ¿qué es lo que queremos nosotros? La solución rápida, la solución tangible. Quiero el dinero ya hoy, quiero hoy el dinero. Quiero mi novia, ¿cuándo? Hoy. Quiero entrar a trabajar. ¿Qué puesto quieres? No, quiero ser el dueño. No se puede. Entonces dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús empieza a hablar de una manera tan espiritual que Jesús ofende a la gente que está allá. Empieza a hablar de una manera tan espiritual, empieza a declarar verdades tan reveladoras, tan profundas, que Jesús lastima los oídos de la gente que está junto a él, incluyendo a sus 12. Tienes que comer, imagínate que yo le diga, tienes que comer mi carne. Dura es esta palabra, dijeron ellos. ¿Quién la puede recibir? Dura es esta palabra. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Oiga, vamos a ser empáticos con los judíos. Usted y yo nos hubiésemos ofendido si estábamos allá. Yo me hubiese ofendido si hubiese estado allá. Yo hubiese dicho, chispa, les quiero que ya desperdicié un año de mi vida siguiendo a Jesús. Es tan fuerte lo que Él está diciendo. Es tan profunda la verdad que Él está revelando. Él está hablando de la Santa Cena. Él está hablando del nuevo pacto. Él está hablando de nuestra permanencia. Muchas personas me han dicho, pastor, no me puedo volver a bautizar. Me han hecho el comentario. Porque sabemos que hay renovación de votos, ¿verdad? Mucha gente a los 15 años, 20 años, 30 años de casado, mis padres el año pasado, renovaron sus votos. 50 años de casado,
una renovación de votos. Hicimos otra ceremonia, como si se estuviesen casando. Entonces mucha gente me dice, no se puede hacer lo mismo con el bautizo. Hace 20 años me bauticé, pero quiero renovar mi compromiso con Jesús. Para eso es la Santa Cena. La Santa Cena es la reconfirmación de nuestra permanencia en el nuevo pacto. Cuando participamos de la Santa Cena, le decimos a Jesús, aquí sigo Jesús, sigo acá. Tengo 25 años en Cristo. Nunca me he apartado del camino de Dios. No estoy diciendo que no he cometido pecados. He pecado. Pero no me he apartado, no me he ido al mundo. ¿Por qué? Porque yo he entendido que la clave de la vida cristiana victoriosa es la permanencia. Usted quiere ser victorioso, quiere vencer, usted tiene que estar allá siempre. Esté siempre allá. Así que cuando participo de la Santa Cena, yo le digo a Jesús, sigo acá, Jesús. Estoy contigo. No me he ido. Porque la Santa Cena es mi permanencia. La salvación la recibí cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador en el año 95. Pero ¿quiénes van a ser salvos, hermano? ¿Quiénes van a ser salvos? Le voy a decir, los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y permanezcan hasta el fin. Voy a repetirlo. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que reciban a Cristo como Señor y Salvador y permanezcan hasta el fin. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador y luego se aparta, no puedo garantizarle nada. Ni yo ni la Biblia le podemos garantizar nada. Pero si usted permanece en Cristo, usted tiene la certeza de la salvación, porque la salvación no está en usted, la salvación está en Jesús. Por eso dice Jesús, el que come mi carne tiene vida eterna. ¿Qué es comer el pan de vida? Inciso A, recibir a Jesús como Señor y Salvador. Inciso B, es el maná, la permanencia diaria en Cristo. Inciso C, la Santa Cena. Cuando usted participa de la Santa Cena, usted cumple estos pasajes. Dice el verso 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. ¡Wow! Cristo es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Cómo comemos ese pan? ¿Cómo lo comemos? Inciso A, creyendo en Cristo Jesús, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. En la conversión, tal vez usted ya lo hizo hace un par de años, hace 5 años, 10 años, 20, 30 años, a lo mejor usted ya lo hizo. ¿Qué es comer el pan de vida? Inciso A, recibir a Jesús como Señor y Salvador. Inciso B, comer el maná, el pan vivo que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná en el desierto y murieron. Acá estoy hablando en un sentido espiritual, estoy hablando de la palabra. Si permaneces en mi palabra,
Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que el inciso B es la permanencia en la palabra la que hace que comamos el pan. Inciso C, la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es la evolución de la Pascua judía. La Pascua judía, la última Pascua válida delante de Dios, fue aquella última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Esta fue la última porque el Cordero ahí estaba. Cordero. Así que yo le invito esta noche a que veamos a Jesús como el gran pan, el gran yo soy, el pan vivo que descendió del cielo. Si usted no come de ese pan, no tendrá vida eterna. Si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, tuvo un inicio glorioso en la vida cristiana y se apartó, dudo que resucite en el día postrero. Tiene que estar allá, tiene que estar allá, tiene que estar allá. Tiene que comer el pan, el maná, diario. Diario come el maná. Tiene que participar en la Santa Cena. La Santa Cena es nuestra permanencia en el nuevo pacto, perdón. La Santa Cena, en la Santa Cena le decimos a Jesús, aquí sigo Jesús, aquí sigo, 25 años después, acá estoy, acá sigo Jesús. No me he ido, no me he separado. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador y permanezcan hasta el fin. Usted tiene que permanecer. Usted tiene que estar allá siempre. Coma el pan de vida cada día. Coma, participe de la Santa Cena. Cuando en su iglesia anuncien Santa Cena, corra. No se lo pierda. Porque es importante comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Termina el pasaje diciendo, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús le responde, el espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son vida. Mi palabra es vida. Vamos a subir. Y vamos a leer la Biblia espiritualmente. Que el Espíritu de Dios traiga revelación de la palabra de Dios. Que usted pueda entender perfectamente Levítico, Éxodo, Deuteronomio. No desde una perspectiva legalista, religiosa, tradicionalista, judaica, sino desde una perspectiva espiritual, aplicativa para nuestra vida hoy, en el nuevo pacto. Yo guardo el Shabbat, hermano. Yo guardo el sábado. Oye, pastor, pero el otro día te vimos podando el pasto el sábado. Porque mi Shabbat no es un día de 24 horas. Mi Shabbat es Cristo Jesús. Yo cumplo la ley en Cristo, en el Espíritu Santo. Cumplo el cuarto mandamiento, el Shabbat. Y a lo mejor usted me va a ver trabajando en la iglesia el sábado. No estoy violando el Shabbat porque vivo en Cristo. El Shabbat es un estado espiritual de mi alma. Es el reposo de mi alma en la confianza del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección. Descanso en Él. Descanso en esa verdad. No tengo que comprar a Dios flagelándome o caminando de rodillas a la iglesia, haciendo mandas o tratando de hacer obras meritorias, obras religiosas, para que yo me dé palmaditas en mi conciencia y yo sienta que estoy haciendo algo. No, Señor.
Jesús es el Señor del Shabbat. Yo he puesto mi carga en Él, descanso en Él. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Cumplo el Shabbat en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, los cumplimos en el Espíritu Santo. Fluimos con el Espíritu Santo. Y Él nos revela verdades ocultas desde antes de la fundación del mundo. Coma el pan de vida. Coma el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Coma la palabra de Dios. Coma la palabra de Dios. Ponga sus 2 manos aquí en su corazón. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo que podemos estar recibiendo tu palabra. Declaro, Padre, que tú eres, Jesús es el maná que descendió del cielo. En esta aseveración tú revelas, Cristo, tu esencia, tu naturaleza, tu personalidad, pero también revelas tu misión. Tú eres pan, tú sustentas nuestra vida. Comemos de ti, Jesús. Vamos a proponernos, hermanos, participar en la próxima Santa Cena que convoque nuestra iglesia. Y vamos a hacerlo de la manera correcta. Pero mientras tanto, comamos el maná, pan vivo que descendió del cielo, la palabra, la presencia, la revelación que va a abrir nuestros ojos para que podamos ver, entender, discernir, comprender, para que la fe se levante al nivel espiritual y no seamos como la samaritana, como Nicodemo, como los judíos que no entendieron lo que Jesús hablaba. Súbenos, Espíritu Santo, para que entendamos, para que podamos discernir tu palabra, tu ley. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, libro de Apocalipsis. Guíanos, Espíritu Santo. Yo declaro un hambre por tu palabra y por tu presencia. Una búsqueda diaria. Alimento espiritual, no solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es pan. La palabra es pan. Llénanos, Espíritu Santo. Trae fortaleza, trae revelación, trae vida, Espíritu Santo. Queremos caminar contigo con profundidad. Revélanos la esencia de tu persona, Jesús. Guíanos, Padre. Padre, yo bendigo las personas que se han conectado hoy. Padre, declaro que ellos entran y profundizan en tu identidad, en tu naturaleza, en la esencia de tu persona. Y que ellos tienen una relación más íntima y profunda contigo, Padre. Ellos son tus discípulos, Jesús. Ellos son tus discípulos. Los bendigo y los pongo en tus manos, Padre. Los bendigo y los pongo en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Muchas gracias. Gracias por estar allá. Sigan el camino de Dios. No se aparte a izquierda ni a derecha. Enfóquese en Jesús. No mire los errores del hombre, que son muchos.
Enfóquese en Jesús. Coma el pan de vida diario, el maná diario. Aliméntese de la palabra de Dios. Su recompensa es grande en los cielos. Les mando un abrazo fuerte. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Amén.